Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Esperanza Martínez Abundis, médico internista con maestría y doctorado en ciencias, fellow del American College of Physicians. Soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, pertenezco al Sistema Nacional Nivel 3, así como a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Academia Nacional de Medicina. Sí, creo que las opciones para el tratamiento de la diabetes han tenido una evolución muy interesante y han cambiado de importante manera. Si nos remontamos a hace 100 años con el descubrimiento de la insulina, hasta actualmente una nueva molécula que tenemos que nunca pensábamos poder llegar a tener, que es semaglutida oral, ha habido una gran evolución. Y de una manera rápida quisiera comentarles esta evolución. Después del descubrimiento de la insulina, que vino a ser, pues ahora sí, como la diferencia de la vida y la muerte de los pacientes con diabetes, siguieron fármacos orales como las sulfonilureas, las biguanidas, y luego pasó algún tiempo antes de que aparecieran las alfa-glucosidasas, inhibidores de la enzima, las tiazolidinedionas, lo que serían las meglitinidas, y otro receso hasta hace aproximadamente 15 años, donde surgen 3 clases terapéuticas novedosas, como son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2 y los agonistas del receptor GLP-1, del péptido similar al glucagón tipo 1. Y podemos decir que a lo mejor la era de las tiazolidinedionas vino a marcar un antes y un después de la terapéutica para diabetes. ¿Por qué? Porque mientras una TZD, pioglitazona, mostró algunos beneficios cardiovasculares, la otra, rosiglitazona, dio reportes de algunos problemas en esta área. Por lo tanto, las instancias regulatorias pusieron las reglas del juego para que los nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes corrieran los estudios de seguridad cardiovascular, y estas últimas 3 clases terapéuticas que les comenté corrieron esos estudios, mostrando desde luego seguridad cardiovascular, y algunos últimos medicamentos de las 2 últimas, inhibidores SGLT2 y agonistas del receptor GLP-1, incluso mostrando beneficios en el área cardiovascular. También un salto muy importante fue semaglutida oral, porque a nosotros se nos hacía muy difícil que un péptido pudiera ser administrado por vía oral. Y este año tenemos en México semaglutida oral, que es prácticamente una coformulación de semaglutida a la cual se le pone un snack, que es el salcaprosato de sodio, que lo que hace es ser un amortiguador, un protector tanto del comprimido como del epitelio gástrico donde llega la tableta. ¿Qué sucede? Bueno, este snack eleva el pH, lo hace más neutro, y por lo tanto enzimas proteolíticas que degradan los péptidos como la pepsina se inactivan, y es la manera en que semaglutida puede irse absorbiendo a la circulación, y aunque lo hace en menos del 1% de lo que llega al estómago, bueno, esto es suficiente para alcanzar un nivel sérico y un estado estacionario. Claro, hay algunos requisitos, como que se tome con un trago de agua y al menos con 30 minutos de ayuno, pero creo que viene a resolver muchas necesidades de nuestros pacientes que tienen preferencia por los medicamentos orales, y que hasta el momento solamente teníamos agonistas del receptor GLP-1 de manera inyectada. De tal manera que esta semaglutida oral viene siendo el primero y hasta este momento el único agonista del receptor GLP-1 que resuelve ese problema y esa preferencia de los pacientes, porque hay que ser claros, 90% de los pacientes que reciben algún tratamiento para la diabetes reciben un tratamiento oral. Las guías han cambiado importantemente, tan es así que este año 2 veces se han modificado las guías de tratamiento. La última guía la tenemos de fines de agosto, principios de septiembre, que se dio a conocer en el Congreso Europeo de Diabetes, en donde nunca debemos de olvidar, y eso siempre lo han recalcado las guías, los tratamientos no farmacológicos
para el manejo de la diabetes. Y nos dicen que hayamos escogido o no metformina para el tratamiento de la enfermedad, porque creo que este tratamiento, sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el de nosotros, va a seguir siendo un tratamiento de elección. Bueno, después de esto debemos de tener 3 objetivos o 3 metas. Una sería la esfera cardiovascular del paciente para minimizar su riesgo. La otra sería la reducción de la glucosa sin hipoglucemia. Y la tercera, que queda a la par de la reducción de la glucosa, ahora es la meta de peso corporal. Entonces, son 3 puntos importantes que no debemos dejar pasar por alto y en donde, por ejemplo, para el primer aspecto de reducción de riesgo cardiovascular, tenemos a lo que serían los agonistas del receptor GLP-1, donde, bueno, aquellos que han comprobado eficacia y sobre todo para prevenir enfermedad ateroesclerosa, vienen a tener el primer lugar esta clase terapéutica de agonistas GLP-1. También tenemos que voltear a ver la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca, donde aquí la primera línea podría abrir con el inhibidor SGLT2, pero también estas guías nos dicen que cuando por algo no podamos dar uno u otro, se pueden entonces combinar o más bien usar como segunda opción. Si yo no puedo usar un agonista GLP-1, podría usar de primera línea un inhibidor SGLT2 y viceversa. Si por algo no puedo usar de primera entrada un inhibidor SGLT2, pudiera ahora emplear un agonista del receptor GLP-1, de los que han probado beneficios en esta área cardiovascular y renal. Dentro del otro aspecto de mejorar el aspecto glucémico, bueno, tenemos ahora una división de eficacia muy alta, donde entra semaglutida y sobre todo sin darnos hipoglucemia, que sabemos que es un punto que siempre debemos evitar por mayor problema en el área cardiovascular, mayor mortalidad, problemas en sistema nervioso central, en fin. Y dentro de la meta de peso corporal, de lograr la meta de kilogramos en los pacientes, bueno, semaglutida también está posicionada con un nivel alto de reducción de peso. Por lo tanto, es un medicamento que podríamos de entrada utilizar en los pacientes de manera muy temprana, porque aparte de bajar la glucosa, podemos bajar peso corporal y con el beneficio dentro del sistema cardiovascular a largo plazo. Semaglutida oral, así como la inyectable, pertenecen a un grupo que se llama basado en el sistema incretina. Por lo tanto, cuando se administra semaglutida oral, lo que sucede es de que se va a aumentar la secreción de insulina, se suprime la secreción de glucagón, todo esto de manera muy importante, dependiendo de la ingesta de glucosa, dependiendo de la ingesta de alimento. Es por esa razón que no nos da hipoglucemia. Por otra parte, también retrasa vaciamiento gástrico, lo cual tiene una buena cara sobre lo que sería la hiperglucemia postprandial. También a nivel de sistema nervioso central favorece saciedad con supresión del apetito y reducción de kilogramos de peso, así como varios beneficios en el área cardiovascular. Y bueno, por lo tanto, después de todas estas maravillas de efectos, es un medicamento que tiene aplicabilidad dentro de muchos perfiles del paciente con diabetes. Lo podemos usar, por ejemplo, en pacientes vírgenes a tratamiento de entrada, pues por todos estos beneficios que va a obtener, ya sea que el paciente a lo mejor también no tolere metformina por alguna situación, porque sabemos que hay algún porcentaje de nuestros pacientes que no toleran metformina o que la tienen contraindicada por alguna situación. Bueno, semaglutida oral puede ser de entrada, de primera línea en los pacientes. Pero también tenemos un perfil de pacientes que son aquellos que fallan a la metformina. Bueno, semaglutida oral se puede agregar
como medicamento dual agregada a la metformina o bien a otros medicamentos orales que pueda estar recibiendo el paciente. Prácticamente Sema Oral es muy versátil para combinarse con todo, incluso con pacientes que reciben insulina, a excepción nada más de aquellos que reciben ya un inhibidor de PP4, porque sabemos que semaglutida oral, bueno, pues tiene un efecto mayor, es más eficaz que un inhibidor de PP4 para reducir la hemoglobina glicada 1C. Por lo tanto, bueno, no es conveniente dar los dos porque se incrementarían los costos y prácticamente estaríamos logrando el efecto que semaglutida tiene y se comería el efecto del inhibidor de PP4. Otro escenario, bueno, es en esos pacientes que precisamente tienen alto riesgo cardiovascular y de tal manera que ahí podemos ofrecer a nuestros pacientes un control que se va a mantener a lo largo del tiempo, pero con beneficios adicionales en los factores de riesgo cardiovascular, como podrían ser reducción de peso, reducción de algunos milímetros de mercurio en la presión arterial, mejoría en el perfil de lípidos, mejoría en algunos aspectos inflamatorios que tienen que redundar en beneficio cardiovascular. Semaglutida oral está soportada en su eficacia y su seguridad por un gran abanico de estudios que se denominan Pioneer. En este caso, el Pioneer 2 es un estudio que compara cara a cara semaglutida oral con un inhibidor SGLT2 que es empagliflozina. De tal manera que los pacientes que se incluyeron a este estudio eran pacientes que ya habían fallado a recibir metformina y se aleatorizaron ya sea a recibir 25 miligramos de empagliflozina o 14 miligramos de semaglutida oral. Se siguieron a lo largo del tiempo, se hizo un corte a las 26 semanas, se hizo otro corte hasta las 52 semanas que se corrió el estudio y se vieron resultados muy interesantes. Primero, lo que nos interesa saber es cuánto se redujo la hemoglobina glicada A1C. Y en este caso, semaglutida oral fue capaz de reducir la hemoglobina glicada en un 1.3% versus 0.9% que hizo empagliflozina y que es lo que conocemos que hacen los inhibidores SGLT2 cuando se administran a un paciente que ya falló a metformina. Ese es un resultado importante, pero ¿cuántos pacientes entraron en meta en menos de 7% de hemoglobina glicada? Bueno, pues lo hizo un porcentaje importante, 67% lo hizo con sema oral versus 40% con empagliflozina. Otra cuestión importante es el peso corporal. Por lo tanto, el peso corporal, ¿cómo se modificó? Sabemos que ambas clases terapéuticas pueden reducir peso corporal. En este caso, semaglutida oral logró una reducción de 3.8 kilogramos, muy parecida o similar a lo que hizo empagliflozina. Sin embargo, cuando la población se separó en aquellos que habían bajado 10% de peso corporal o más, a los que había bajado menos, bueno, pues semaglutida prácticamente duplicó el porcentaje de pacientes que bajaron esta cantidad tan significativa de peso corporal. Ahora, nos interesan ahora los eventos compuestos. Yo les comento que ahora lo queremos todo con relación al tratamiento de la diabetes, que sea eficaz por una parte, pero aparte que esta eficacia sea sin que se presente hipoglucemia y sin que se incremente el peso corporal. A estos eventos compuestos le llamamos el logro de la triple meta metabólica. Bueno, ¿qué hizo semaglutida versus empagliflozina? Pues prácticamente logró esta triple meta metabólica en poco más del 60% versus un poco más del 35% que lo hizo empagliflozina. Entonces, bueno, son resultados muy interesantes cara a cara. Hay otro Pioneer que es el Pioneer 3, donde sema oral se compara cara a cara con un inhibidor de PP4, en este caso es sitagliptina de 100 miligramos, y la población es un poquito diferente al otro estudio. Aquí eran pacientes que habían fallado a metformina, pero que podrían encontrarse con o sin sulfonilureas.
Los pacientes se aleatorizaron a recibir ya sea 100 miligramos de sitagliptina cada 24 horas o bien las dosis que tenemos de semaglutida y que se van escalando mes con mes. Sin embargo, bueno, un brazo se asignó a 3 miligramos cada 24 horas de semaglutida oral, otro brazo a 7 y otro brazo a 14 miligramos de sema oral, que es la dosis mayor. También se siguieron a lo largo del tiempo y se hizo un corte a las 26 semanas y otro corte hasta el final que abarcó 78 semanas. ¿Qué resultados se obtuvieron en este estudio cara a cara con sitagliptina? Bueno, con relación a la reducción de la hemoglobina glicada, importantes resultados. Sitagliptina redujo 0.8%, porcentaje que conocemos que un inhibidor de PP4 reduce en este perfil de población, versus 0.6% de glicada con la dosis de 3 miligramos de semaglutida oral, la reducción de un 1% con la dosis de 7 miligramos de sema oral y una reducción de un 1.3% con la dosis mayor de sema, que es la de 14 miligramos. Por lo tanto, bueno, una eficacia en reducir la A1C más significativa que sitagliptina. Si vemos qué porcentaje de pacientes logró la meta de control de menos de 7% de glicada, bueno, prácticamente fue el doble lo que lo hizo semaglutida con su dosis mayor de 14 miligramos. ¿Qué sucedió con relación a la reducción de peso corporal? Sabemos que los inhibidores de PP4 son neutrales en este aspecto. Y bueno, sitagliptina redujo 0.8 kilogramos de peso. Generalmente cuando no bajan peso, bueno, cuando lo hacen es menos de 1 kilogramo de peso. ¿Qué resultados se obtuvieron con las 3 dosis de semaglutida? Bueno, la reducción de peso fue mayor significativamente con sus 3 dosis de 3, 7 y 14 miligramos con relación a sema oral. También aquí se quiso ver qué porcentaje de pacientes lograban haber reducido 5% o más del peso corporal y bueno, en este caso semaglutida oral lo logró en más del doble de porcentaje versus sitagliptina. ¿Qué sucedió con este evento compuesto de reducción de glicada, sin hipoglucemia y sin incremento de peso? Bueno, lo que fue semaglutida logró más del doble de % de que estos pacientes lograran esta triple meta metabólica versus sitagliptina. Es importante comentarles que todos estos efectos benéficos en A1C, en reducción de peso corporal, sin hipoglucemia, se mantuvieron a lo largo del seguimiento de estos estudios a 52 semanas con EMPA y a 78 semanas versus sitagliptina. Y también algo interesante es con un muy buen perfil de tolerabilidad y de seguridad. Esto es un punto importante. Sabemos que semaglutida oral, al pertenecer al grupo de los agonistas del receptor GLP-1, puede presentar en los pacientes algún efecto de llenura, plenitud o náusea. Esto alrededor de 15-20%, pero sabemos que es un efecto muy tolerado, lento y moderado en los pacientes y que va reduciéndose conforme el paciente ingiere su medicamento a lo largo del tiempo, y por eso es de que se utiliza una dosis de inicio de 3 miligramos, la cual se mantiene durante un mes antes de escalar a la dosis de 7 miligramos y que algunos pacientes podrán quedar en esta dosis de 7, pero sabemos que la mayoría de nuestros pacientes están más allá de las metas de control que pedimos y muchos de ellos necesitaremos escalarlos a la dosis de 14 miligramos. Entonces la dosis de 3 miligramos podemos decir que es solamente una dosis de inicio para generar tolerabilidad. Entonces, es un panorama importante que nos ubica a que semaglutida puede ser un medicamento de entrada temprana en el manejo de los pacientes con diabetes y con el cual vamos a lograr beneficios continuados y que también nos da, aquí agregando algunos plus,
beneficios sobre algunos factores de riesgo cardiovascular, como podrían ser reducción de kilogramos de peso, mejoría en el perfil de lípidos, reducción de algunos milímetros de mercurio, mejoría también en aspectos inflamatorios, lo cual, bueno, son beneficios dentro del sistema cardiovascular que siempre nos van a convenir mucho en el tipo de pacientes con diabetes tipo 2 que vemos todos los días en el consultorio. Tenemos un futuro muy esperanzador en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y así como actualmente contamos con este medicamento agonista del receptor GLP-1 que fue generado a través de un amplio desarrollo farmacéutico y tecnológico que pudieron hacer una realidad que un péptido se pudiera administrar y fuera igual de eficaz que su contraparte inyectable para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus, bueno, pues vienen otras terapéuticas. Ya tenemos, por ejemplo, agonistas duales, agonistas que van enfocados a ser agonistas del receptor GLP-1 y agonistas del GIP, del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Vienen también agonistas triples y yo creo que a partir de estos momentos ya no podemos concebir un tratamiento para los pacientes con diabetes que solamente nos baje la glucosa, sino que tenemos que ir más allá. Un tratamiento debe, aparte de tener eficacia sobre el perfil glucémico y hacerlo esto sin hipoglucemia, tiene que lograr reducción de peso corporal, que como comentamos en la guía ya se pone a la par. También si nos da beneficios en otros factores de riesgo cardiovascular, como sería reducción de presión arterial, mejoría en el perfil de lípidos, mejoría en aspectos inflamatorios endoteliales, bueno, pues son procesos que van a repercutir en beneficios cardiovasculares y, por qué no, renales de los pacientes. Entonces creo que estamos viviendo una época muy afortunada, los médicos que vemos pacientes con diabetes todos los días, porque tenemos actualmente armas que no teníamos hace muchos años y que van a beneficiar al paciente no solamente en el control glucémico, sino en las complicaciones a largo plazo de la enfermedad. Quisiera agradecer esta entrevista, nuevamente resaltando esta molécula que nos trajo el día de hoy, señalándoles cómo semaglutida oral es un fármaco eficaz para el tratamiento de la diabetes, nos reduce la hemoglobina glucosilada, tanto por reducirnos la glucosa de ayuno como por reducirnos la glucosa postprandial, con una baja y reducida variabilidad glucémica, nos da reducción de kilogramos de peso importantes. Además, el control glucémico lo logra sin ocasionar hipoglucemias y tiene otro buen perfil en algunos factores de riesgo cardiometabólicos, como podrían ser reducción de presión arterial, mejoría en el perfil de lípidos y sobre todo en todo lo que correspondería al sistema cardiovascular y renal. Así es de que tenemos una nueva herramienta para usarla de manera temprana en nuestros pacientes, porque al usarla de manera temprana vamos a tener mayores beneficios que platicamos a lo largo de su enfermedad. Muchas gracias por la entrevista.